Se va a escuchar. Bien, ya están todos, yo creo. Entonces, vamos a poner, como decía, estas cositas celestes serían los neurotransmisores. Estos neurotransmisores de esta zona, donde quedan libres, se empiezan a mover a todas las direcciones y al hacer eso, llegan a la membrana que está al frente. ¿Ya? Al llegar a este punto, se empiezan a acercar a esta membrana y sucede que en esta membrana, como en todas las membranas celulares, hay una proteína que hemos estado aprendiendo, que sería la proteína en forma de canal con compuerta. Estas proteínas, que la vamos a dejar de amarillo, ¿se acuerdan? Son tubos, pero que tienen una puertita que lo mantiene cerrado. ¿Ya? Entonces, estos neurotransmisores van a viajar a esta zona y lo que va a pasar es que cuando se adhieren a un canal con compuerta, este canal con compuerta se abre. ¿Ya? Vamos a dibujarlo así y que aquí a un ladito se ha pegado un neurotransmisor. Entonces el neurotransmisor se pega ahí, el canal con compuerta se abre. Y ya sabemos que ni bien el canal con compuerta se abre, rápidamente empieza a entrar el famoso sodio, que ya habíamos visto que era el que se movía rápidamente y es el responsable de iniciar la despolarización, en otras palabras, el potencial de acción. Entonces, cuando ocurre esto, cuando el neurotransmisor me abre el canal con compuerta y el sodio empieza a entrar, en otras palabras, la señal ha pasado, ya que esta célula que está pasando esto, empieza un potencial de acción. Y eso significa que esta célula va a empezar a hacer su trabajo. Entonces, ya supongamos que esta de acá era la neurona, la señal viajó, como vimos hace rato, llegó a este punto, las vesículas de secreción se apegaron, dejaron libres a los neurotransmisores que viajaron por difusión, se toparon a los canales con compuerta, que al ocurrir esto se abren y entonces el sodio empieza a entrar volviéndose positivo aquí adentro, que antes era negativo, y entonces esta célula empieza a hacer su trabajo, que si se fuese una célula muscular, se empieza a contraer. Entonces,
la señal ha pasado, ¿no? Si fuese una neurona, eso significa que aquí estaría empezando un impulso nervioso. Bien, entonces eso va a pasar, ya saben, ya pasó la señal. Pero aquí todavía falta algo. Sucede que este canal con compuerta, mientras esté abierto, va a entrar el sodio. Ya sabemos que no puede entrar mucho sodio, porque si entra mucho sodio, detrás del sodio se mueve el agua por ósmosis, como habíamos hablado ayer, y eso significa que esta célula se empezaría a hinchar, y si no se detiene eso a tiempo, la célula puede terminar reventando y muriendo, ¿ya? Entonces tiene que haber un mecanismo para que la entrada de sodio se detenga, ¿ya? Porque si no, esto estaría abierto hasta que entre todo el sodio que pueda y la célula moriría, ¿ya? Entonces, ¿cuál es ese mecanismo que me detiene la entrada de sodio para frenar esto y completar el ciclo de lo que es el potencial de acción, ¿ya? Para eso, en este espacio de acá, donde hemos estado estudiando, va a haber unas proteínas que han sido ya liberadas con anticipación, ya, que la vamos a dibujar de color cuadradito, así, ya, perdón, de forma cuadrada, de color mostaza, ¿no? Así, más o menos. Estas proteínas que están acá, que estamos dibujando, serían proteínas catalíticas de neurotransmisores. La palabra catalítico significa que destruye, ¿ya? En este caso, estas proteínas que hemos dibujado, su función es capturar a los neurotransmisores y destruirlos, ¿ya? Entonces, supongamos, a ver, vamos a dibujar otro canal con compuerta, pero esta vez un canal con compuerta cerrado. Así. Y el neurotransmisor estaba pegado acá. Ahí. Ya. Entonces, lo que está pasando es que esta proteína ha capturado los neurotransmisores y también captura al que estaba ahí adherido al canal con compuerta, y al capturarlo lo destruye, lo empieza a destruir hasta que completa su proceso de destrucción, y entonces el canal con compuerta se cierra, ¿ya? Y ahí se detiene todo el proceso. Eso va a durar unas milésimas de segundos, como ya sabemos, la etapa MZ, y luego las bombas se activan automáticamente empezando a sacar el sodio, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, por lo tanto, para que este proceso funcione como reloj, como se suele decir, es que haya un equilibrio perfecto entre esas dos sustancias, un equilibrio entre los neurotransmisores y las proteínas catalíticas de neurotransmisores, ya que si alguna de ellas se encuentra en mayor cantidad de lo adecuado o en menor cantidad, todo este proceso no funcionaría adecuadamente, ¿ya? Si hubiese muchos neurotransmisores, ¿ya? Entonces estas proteínas tardarían mucho tiempo en destruirlas y por lo tanto esto estaría mucho tiempo abierto, haciendo que se entre mucho sodio y la célula termine dañándose o muriendo, ¿ya? Por el contrario, si hubiesen muy pocos neurotransmisores, estos serían destruidos rápidamente y de repente ni siquiera lleguen al otro lado, por lo tanto la señal no llegue, o también puede pasar que sean destruidos más rápidamente y esto no esté abierto lo suficiente como para que entre suficiente sodio para invertir el voltaje, ¿ya? Fíjense, eso sería dependiendo de la cantidad de neurotransmisores, pero también si hablamos de la cantidad de proteínas, pasaría exactamente lo mismo. Si hay muy pocas de estas proteínas destructoras de neurotransmisores, eso estaría abierto mucho tiempo. Y si hubiesen muchas, se abriría muy poco tiempo o no llegaría a abrirse y por lo tanto la señal no pasaría, ¿ya? Entender esto es importante para entender muchas patologías complejas. Por ejemplo, el famoso Alzheimer, que han escuchado, perdón, no el Alzheimer,
el Parkinson. Me estoy confundiendo de enfermedad. Ya, el Parkinson, ya lo escucharon hablar una vez, se debe a que una parte del cerebro que controla el movimiento ya ha dejado de fabricar dopamina, que es un neurotransmisor. Es uno de estos que estamos dibujando como celestitos. Como no puede producir este neurotransmisor, la dopamina, ese centro cerebral de control motor no funciona. Interesantemente, este centro de control es el que controla el movimiento fino. ¿Ya? Por eso las personas que tienen Parkinson están todo el tiempo temblando. ¿Ya? Les tiembla la mano, ¿ya? Porque no pueden controlar ese movimiento fino. Si ustedes le piden que le pase una taza, ellos perfectamente pueden hacer el movimiento rápido, pero cuando les toca agarrar, empiezan a temblar. ¿Ya? Y de a poco, como ese centro va fallando, también las señales de movimiento que pasan por ahí también ya no pasan porque va apagándose y por lo tanto de a poco la persona se va paralizando, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en el Parkinson y es porque esa persona no puede producir dopamina. Los tratamientos, por lo tanto, que no escuchar son para el Parkinson, consisten en darle dopamina, ¿no? Para que funcione mejor ese sistema. Otra enfermedad, por ejemplo, que tiene que ver con esto, sería la depresión psicológica. Las personas que tienen estados depresivos, en los cuales tienen pensamientos de muerte, ya tristeza extrema y pensamientos de querer matarse, ¿no? Esos son los pacientes que tienen depresión psicológica. Eso se suele deber a que tienen deficiencia de un neurotransmisor llamado serotonina, que es el neurotransmisor que nos da la sensación de placer. ¿Ya? Por lo tanto, como las personas no pueden percibir esta sensación que naturalmente todos sentimos, ¿no? El cerebro interpreta que está en un estado de tristeza extrema y que obviamente no necesita vivir. Es el proceso que pasa por deficiencia de este neurotransmisor. Entonces, los tratamientos, los antidepresivos, lo que hacen es estimular a que se produzca más cantidad de serotonina, que es el neurotransmisor que estamos hablando. ¿Ya? Eso, para que vean que en algunas enfermedades es importante entender esto para comprenderlas, pero también en algunos procesos o tratamientos. Por ejemplo, cuando nosotros operamos abdomen, necesitamos que los músculos se relajen, ya que si no, los músculos están apretando el abdomen y eso hace que el intestino se quiera salir afuera y no nos deja trabajar porque estamos peleando con el intestino y lo ponemos en peligro de lastimarlo. Entonces, para poder trabajar en abdomen, necesitamos relajar los músculos. Y lo que hacemos es colocarle al paciente un relajante muscular, que ese relajante muscular, interesantemente, es una de estas proteínas que estamos hablando, destructoras de los neurotransmisores. Acuérdense que decía hace ratito que el neurotransmisor que estaba en la unión de una neurona con un músculo era la acetilcolina. La proteína que destruye a la acetilcolina se llama acetilcolinesterasa. Entonces, lo que nosotros le colocamos a los pacientes cuando queremos que se relaje su musculatura para poder trabajar es acetilcolinesterasa. Le colocamos eso de tal manera que esa sustancia aumenta en cantidad de acá, de tal manera que estos neurotransmisores, por más que se están liberando, nunca llegan al otro lado, porque como hay tantos de estos destructores, los destruyen ya tan rápido que no llegan al otro lado, y por lo tanto la señal no pasa, y por lo tanto el músculo está relajado. ¿Ya? Entonces, así es como la señal pasa de una neurona a otra, o de una neurona a una célula muscular, etc. ¿Ya? Es la forma o el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Están muy callados hoy día. ¿Será el frío? No han tomado su té. Frío, doctor. Sí, no da ganas. Así no me hace frío. Bien. Bueno, de todas maneras, como les dejo el video, lo volveré de nuevo a tener una miradita más tarde. Y
perdón, el lunes, porque ya mañana es sábado, ¿no? El lunes me pueden consultar de nuevo si les queda una duda todavía o me escriben para que yo les vaya contestando. Bien, veremos la división del sistema nervioso. ¿Ya? El sistema nervioso se va a dividir en 3 partes. Cada parte del sistema nervioso va a hacer sus funciones específicas. ¿Ya? La primera parte sería el sistema nervioso central. ¿Ya? Yo aquí lo he abreviado, ¿ya? Pero se los pondré para que nos recuerden. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Sí. Pasaron 3 subtítulos, ¿no? La neurona, impulso nervioso y transmisión del impulso nervioso de una célula, ¿no? De una célula a otra. Sí. De una célula a otra. Sí. Ya, gracias. Bien. Ya, ahí está. Eso es SNC. ¿Ya? SNC significa sistema nervioso central. Pucha, se borró. Ay, bueno. Entonces ya saben. Vamos a borrar eso porque parece que cuando cambio de lo que uso para dibujar, me lo cambia a otro idioma. Ya va a ver cómo lo hacemos. Sistema nervioso central. Eso. Bien, entonces, eso significa SNC. ¿Ya? El sistema nervioso central está formado por el diencéfalo, que es lo que comúnmente nosotros le llamamos cerebro. ¿Ya? ¿Ya? El cerebelo, que es una porción que está en la parte posterior e inferior del cerebro, ¿ya? El mesencéfalo, la protuberancia anular o protuberancia simplemente, o también llamado puente baróleo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Ya serían las partes del sistema nervioso central. Ahorita les voy a mostrar acá. Está un dibujito acá bonito. Bien. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a ampliar un poquitito para poner. Bien, entonces, lo que sería el diencéfalo o cerebro sería toda esta parte que vamos a dibujar acá. ¿Ya? Sería todo esto. Toda esa zona. Hola. Hasta acá. Esto. Hasta ahí. Ya. Eso sería el diencéfalo o cerebro. ¿Ya? Son 2, por eso es diencéfalo. ¿Ya? Debajo del cerebro tenemos esta zona de acá, que es el mesencéfalo. ¿Ya? Debajito del mesencéfalo, esta zona es la protuberancia, ¿ya? O puente baróleo que le llaman. ¿Ya? Esta partecita más ancha de abajo es el bulbo raquídeo, y lo que está ya abajo de esto, hasta abajo, sería la médula espinal. Y lo último, esta partecita que queda acá, sería el cerebelo. ¿Ya? Entonces, son las partes del sistema nervioso central. Esta partecita de acá no la he colocado porque esta zona es el hipotálamo y esto es la hipófisis, que es una glándula que en realidad pertenece al sistema endocrino. ¿Ya? Entonces, esas serían las partes. ¿Ya? De todas maneras, solamente aquí sería para repasar, ya que eso se ve en la anatomía. Bien. Entonces, serían las partes del sistema nervioso central.
¿Qué funciones tiene? Bien, el sistema nervioso central es tal vez el más importante desde el punto de vista del ser humano, ya que el cerebro es donde nosotros alojamos nuestra individualidad. En otras palabras, lo que ustedes son como seres humanos, como personas, como individuos, está en su cerebro. Si no estuviese su cerebro funcionando, ustedes simplemente son una maquinaria sin sentido. ¿Ya? Eso es importante que lo entiendan. Si ustedes quieren ir a la parte más religiosa, su alma está en su cerebro. ¿Ya? O sea, el lugar donde se controla todo el cuerpo está en su cerebro. Es el lugar donde nosotros nos damos conciencia de que existimos. O sea, ustedes están conscientes de que ustedes existen gracias a su cerebro. Ahí está alojada la conciencia, como dice el texto que le he puesto ahí, su individualidad, su personalidad de ustedes. ¿Ya? Bueno, esa es la función principal del cerebro. No es la única, obviamente, pero es la principal del cerebro. El permitir que ustedes se den cuenta que existen. ¿Ya? Además de eso, el cerebro y el sistema nervioso central nos permite interpretar, ¿ya?, toda la realidad que ocurre alrededor de nuestro cuerpo. ¿Ya? Para eso, interpreta las señales que llegan al cerebro a través del sistema nervioso periférico, y vamos a ver ahorita qué es, ¿ya?, y que es enviado por los sentidos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tocan algo, esa señal viaja hasta su cerebro y su cerebro se encarga de interpretar qué es lo que ustedes están percibiendo. Y así ustedes se dan cuenta de lo que están tocando. ¿Ya? Lo que es la percepción de nosotros, de la realidad que nos rodea, depende de la interpretación de su cerebro. ¿Ya? Bien, además de eso, va a almacenar la memoria, los recuerdos, ya lo que le llamamos a mediano, corto y largo plazo, ya que tiene que ver con los recuerdos que nosotros almacenamos por segundos, por minutos, horas o por toda la vida. ¿Ya? Es donde nosotros procesamos lo que se conoce como pensamiento, lo que es el razonamiento, el recibir información, procesarla, analizarla y dar respuesta a eso. Eso se encuentra solamente en el cerebro. ¿Ya? Además, es donde se controla el movimiento, ¿ya?, y cualquier función consciente. ¿Ya? En otras palabras, cuando ustedes deciden tomar un café, ha habido en su cerebro todo un montón de procesos, desde que su mente les dice, tengo hambre, ¿no?, hasta pensar cómo van a hacer el café, dónde lo van a conseguir y los movimientos necesarios para hacer todo ese proceso. Fíjense que cosas tan sencillas, ¿ya?, y cotidianas para nosotros, para su cerebro, es todo un proceso complejo, ¿ya?, y que permite que nosotros podamos, por lo tanto, sobrevivir en este medio ambiente en el que vivimos. ¿Ya? Entonces, su cerebro es el más importante desde el punto de vista del ser humano. ¿Ya? Por ese motivo, van a escuchar hablar que cuando un paciente se ha determinado que tiene muerte cerebral, para nosotros es igual que estar muerto. Porque independientemente de que el corazón esté latiendo, los pulmones estén respirando, el intestino esté trabajando y todo el resto del cuerpo está bien, si su cerebro está muerto, ustedes ya no existen, ya no hay donde esté, si ustedes quieren, espiritualmente hablando, ya no hay donde esté su alma, ya no hay donde esté ese individuo que hemos conocido, ¿ya? Entonces, todo lo demás del cuerpo es simplemente maquinaria para ayudar a que nosotros podamos existir en ese cerebro, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso central, por eso es tal vez el aparato o el sistema más valioso del cuerpo y por eso también es el más protegido por el propio cuerpo, ya que como han visto,
son los únicos órganos que están rodeados por completo por hueso para que no sufran ningún daño. Y además de eso, incluso están rodeados por un líquido para evitar que se lastime por cualquier golpe. Bien, entonces ese sería el sistema nervioso central. Luego tendríamos al sistema nervioso autónomo. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo es, a ver, aquí lo voy a poner, porque le he puesto ahí SNA, sistema nervioso autónomo. Ya. Eso para que, por si acaso, cuando ustedes vean, ya saben que eso significa SNA, sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Lo que pasa es que usamos bastante esas siglas y por eso también yo a veces me olvido y lo anoto así. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo está formado por lo que es el simpático y el parasimpático. Esto que es el simpático y el parasimpático es como otro sistema nervioso que está localizado, como ven ahí, en los nervios paraespinales, viscerales y nervio neumogástrico, que es un nervio que baja desde un centro en el cerebro. El sistema nervioso autónomo, a ver, vamos a mostrarlo acá. Bien. Entonces, aquí les voy a mostrar un esquemita de lo que es el sistema nervioso autónomo, lo que es el simpático y el parasimpático. ¿Ya? Lo que pasa es que este sistema nervioso es, como les decía, como si fuese otro sistema nervioso, pero dentro del sistema nervioso que nosotros tenemos. Está formado por unos ganglios que se encuentran al lado de la columna vertebral y en las vísceras. Eso significa alrededor del estómago, del intestino. Aquí nos tratan de representar un poquito esos ganglios en una cadena ya que se encuentra ya, acá, ¿no? Entonces aquí nos muestran una cadena a un lado, pero que estaría al lado de la columna vertebral, donde aquí nos muestran algunos ganglios en esta zona, pero también nos sacan otros ganglios que están por acá, que estos ganglios suelen estar en el abdomen, alrededor de las vísceras, ¿ya? Y también estos ganglios que están cerca del ojo y de las glándulas salivales. Entonces, estos ganglios ya son los que formarían el simpático y el parasimpático. Lo que sí hay que entender es que estos ganglios son ganglios nerviosos, no son ganglios linfáticos, porque a veces los confunden con eso. Son ganglios formados por sistema nervioso, por neuronas. Ya, desde el punto de vista anatómico, cuando uno los ve, son como unas bolitas pequeñitas, más o menos como unas aceitunas, ya un poco más pequeñito, ya que se encuentra localizado a ambos lados de la columna vertebral y, como les decía, alrededor de algunas vísceras. Bien, ahora, este sistema nervioso ya es como si existiese otro sistema nervioso, como les decía hace ratito, ya que tiene independencia del otro que acabamos de ver, ¿ya? Es como si en su cuerpo hubiese otro individuo oculto, ¿ya? Ahora, este sistema nervioso autónomo, interesante de él, es que controla las funciones vitales, pero de las que nosotros no tenemos conciencia. En realidad, el sistema nervioso autónomo, podemos decir, que es el que nos mantiene vivos y controla funciones de las cuales nosotros no podemos tener conciencia. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. ¿A qué velocidad late su corazón? Ya, ustedes no pueden controlarlo con su cerebro. Ustedes no pueden decirle al corazón, late más rápido o late más lento. Ya, porque imagínense si eso sería así, si ustedes se olvidasen de ordenar controlar a su corazón,
se moriría. Entonces tiene que haber un sistema que sea independiente, automático y que no dependa de mi pensamiento. Y ese es el sistema nervioso autónomo. Controla funciones como la frecuencia cardíaca, la respiración, el movimiento del intestino, la temperatura, la transpiración, etcétera. Varias otras funciones. ¿Ya? Entonces, su función del sistema nervioso autónomo es mantener la vida y toma decisiones independientes de lo que su conciencia diga. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes ponen su dedo al fuego, ¿ya? Una señal de su piel que se está lastimando a través de un nervio va a viajar hasta la médula espinal y también de la médula espinal hacia su cerebro. Pero ahí en la médula espinal hay una salidita de esa conexión que va hacia el ganglio, ya que está ahí cerca. Y ese ganglio determina que lo que estás haciendo te causa daño y de forma inmediata manda una señal a los músculos de esa zona para que nosotros rápidamente quitemos la mano, ¿ya? Pero al mismo tiempo, esa misma señal viajó al cerebro para que ustedes tengan conciencia de que eso ha pasado, ¿ya? Miren, si ustedes en su conciencia pudiesen poner su dedo sobre el fuego, ya llegará un punto que a pesar de que su cerebro está ordenando a sus músculos mantener ese dedo en el fuego, va a llegar un punto en que su mano va a quitarse, aun cuando ustedes conscientemente quieran hacerse daño, ¿ya? Porque este otro sistema nervioso autónomo controla funciones que tienen que ver con el mantenimiento de la vida y no permiten que ustedes se lastimen. Es otro sistema. Y es el que mantiene la vida del cuerpo cuando el cerebro ha muerto. ¿Ya? Entonces, por eso podemos tener un cuerpo con corazón, intestino, todo trabajando bien, aun cuando su cerebro está muerto, porque el cerebro no se encarga de estas funciones que son automáticas y que son controladas por el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Bien. Por último, tendríamos al sistema nervioso periférico, que lo haríamos así, SNP, ¿ya? Sistema nervioso periférico. Se lo he anotado por si acaso, para cuando vean el video. SNP, entonces, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico estaría formado por lo que se les llama los pares craneales y los pares espinales. ¿Ya? Estos pares espinales o pares craneales son todas las raíces nerviosas que salen del sistema nervioso central o del sistema nervioso autónomo o van hacia estos. En otras palabras, el sistema nervioso periférico son lo que comúnmente nosotros le llamamos los nervios, ¿ya? Son diferentes raíces nerviosas que van a salir hacia ambos lados de la médula espinal o del cráneo. Ahorita les muestro un dibujito para poder ver todo eso. Aquí creo que está uno. Acá. Bien. Entonces acá hay un dibujito más o menos esquemático para que puedan ver eso. De todas maneras, ya eso lo vemos mejor en la anatomía. Bien. Entonces, ustedes se fijan, aquí tenemos varias estructuras que ya hemos visto. A ver, por ejemplo, aquí arriba está el cerebro, debajo está el cerebelo, esto sería el bulbo raquídeo y todo esto hasta abajo es la médula espinal. Entonces, si ustedes se fijan, hacia los lados están saliendo estas estructuras.
esta de acá, estas, ¿no? Y así, miren, acá al ladito. Y eso ocurre tanto a la derecha como a la izquierda en todo el largo de la columna vertebral, ¿ya? Eso serían las raíces nerviosas que salen hacia los lados y luego se juntan para formar los nervios. Ya, se les llama pares porque siempre hay derecha e izquierda, de ahí nombre de par. Par craneal son los que salen directamente del cráneo y par espinal los que salen ya de la columna vertebral hacia los lados. Pero en definición son los nervios que les menciono que estarían en todo el cuerpo, ¿ya? Ahora, los pares craneales, los pares espinales, en realidad actuarían entonces como si fuesen los cables de todo el cuerpo. Son los que llevan las señales de un lado al otro lado. Y de ahí su función de lo que es el sistema nervioso periférico, que su función es transportar los impulsos nerviosos en las dos direcciones, tanto de los sentidos hacia el sistema nervioso autónomo y central, o de estos dos hacia los órganos efectores. Entonces, cuando ustedes perciben que se han lastimado en el tacto, que son terminaciones nerviosas, esa señal viaja por un nervio, que es el sistema nervioso periférico, hasta la médula, ¿ya? Y de ahí al cerebro, ¿ya? Y cuando nosotros ordenamos mover esa mano, la señal viaja por ese mismo nervio hacia los músculos para producir el movimiento. Entonces, el sistema nervioso periférico es el encargado de llevar y traer las señales que ordenan el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso periférico, central, hacia los diferentes órganos efectores, como los músculos u otros, ¿no? Como el intestino, el corazón, dependiendo de la función que estemos hablando. Entonces, esos serían las tres divisiones del sistema nervioso y sus diferentes funciones. Bien, ¿alguna pregunta? Tenemos 2 minutos y medio todavía. Hoy vamos a quedar ahí. Mañana vamos a empezar, el lunes, vamos a empezar con el músculo y la contracción muscular, ya que está en esta misma pizarra y se las voy a pasar en un momento para que puedan de repente ir repasando y así me preguntan. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien? ¿Se han dormido? Hoy están tomando café, seguro. Más que seguro, doctor. Seguro, ¿no? Están tomando cafecito. Bueno, ni modo. Ya todos igual irán a tomar su cafecito. Entonces, nos vemos el día Doctor, lunes. ¿Sí? una pregunta. Usted está subiendo directamente los videos, no la pizarra como el primer tema, ¿no? Por ejemplo, de la célula, pasó la pizarra completa con todas sus partes. Todo completo eso. Y del otro tema, no. ¿De cuál tema? Faltaba una parte ayer de lo que estábamos hablando de la potencial de acción. Ya, eso está en el mismo de la célula. Ahí mismo está. Entrate y está más arribita. Despolarización, meseta, no hay, Sí, doctor. Sí, está. yo me lo anoté porque usted ayer nos dio y, lo saqué del video, pero más difícil de poder, sí, pero ¿no? está en la pizarra de la célula. Ahí mismo está. Vos reducirlo un poquitito y va a ser que está ¿Ya? más arriba. ¿Ya? Está, pero está en esa lo voy misma. a buscar. Sí, está ahí. La misma. Sí, está, doctor. Sí. Está compañera, busque nomás. No puede Tomás. ser, compañero, que yo no lo haya visto, si lo he buscado. El que está arribita. Estoy pasando al está ahí. ocio. Busque nomás. Bueno, mañana cuando nos veamos le doy un cafecito si es que no lo he visto y eso que estoy con los Bueno, está ahí. Busque nomás y tome cabecito. No se ya, peleen. gracias. Está ahí, Gracias. sí. Ya, nos vemos el lunes. Se cuida. Chao, chao. Doctor. Que tenga un buen fin de semana.